Hola a todos, soy Matías y hoy les voy a hablar de un tema muy importante como fue la crisis del petróleo de 1973, la cual fue el primer gran sacudón capitalista de la posguerra y el inicio del fin del estado de bienestar en algunos países de Europa occidental. Bueno, como toda crisis tiene que tener un comienzo, ¿no? Una decisión por parte de una organización de países árabes exportadores de petróleo, conformado por la PEP, más tres países, Siria, Egipto y Túnez, la cual su decisión fue aumentar el precio del petróleo a aquellos países aliados de Israel en la guerra de Yom Kippur, una guerra que enfrentaba a Israel contra Siria y Túnez, aquellos países que habían decidido el aumento del petróleo, ¿no? Claramente. Bueno, esta medida terminó afectando a países tales como Estados Unidos y algunos de la Europa Occidental, muy importantes. Bien, este aumento del precio terminó con más una gran dependencia por parte del mundo industrializado del petróleo, terminó produciendo un efecto inflacionista y una serie de medidas muy importantes por parte de aquellos países afectados debido a una recesión económica en estos. Bien, los precios tenían que subir drásticamente para que se redujera la demanda de tal forma. Por lo tanto, se tuvieron que poner unos precios muy elevados a partir de la oferta, ¿no?, que se estaba dando. En el caso del gobierno estadounidense, los cuales ponían unos precios más o menos aceptables, terminó produciendo más crisis porque tuvieron que cortar suministro directamente. Un grave problema, el cual terminó produciendo mucha más inflación y un problema que llevó hasta principios de los años 80. Imagínense, muchísimo tiempo. Bien. Los efectos de este embargo, los efectos de este problema fueron más que nada que se duplicó el precio real del crudo a la entrada de la refinería y un aumento, la disminución o directamente ya los costes de suministro en ciertas partes de Estados Unidos, como había dicho antes. Todo esto terminó acelerando una etapa de recesión económica en aquellos países afectados y luego una recesión ya económica global unos años más tarde. O sea, ya era una decisión que terminó afectando a todo el mundo y fue un desastre directamente. A la par, ¿no? Claramente están los países que les estaba yendo todo mal, pero estaban aquellos países que les estaba yendo bien, que eran los países árabes, estos países exportadores de petróleo, los cuales empezaron a aumentar muchísimo sus ganancias y empezaron a pasar su capital al capital financiero occidental, el cual está ofreciendo muchos préstamos a aquellos países de la periferia, ¿no? Los cuales estaban todos en época de crisis en estos momentos. Bien, acá en estos momentos pequeñas y medianas empresas comienzan a cerrar, y empiezan a pasar todo su capital al capital financiero, terminó produciendo muchísimo desempleo, este cual terminó produciendo que los países en vías de desarrollo se terminen endeudando muchísimo más. Bien, ¿cuál fue la gran consecuencia de esta crisis? La gran consecuencia fue el fin del estado de bienestar. Un estado que gastaba mucho y había que reducir de cierta manera esto. ¿Quiénes aparecieron? Los neoliberales o neoconservadores. Aquellas personas que decían que el aumento de las ganancias era el único motor de la economía y había que reducir los gastos. ¿Cómo se hacía? Mediante la vuelta del liberalismo tradicional. Un liberalismo que decía que había que reducir los gastos del Estado, reducir los salarios y eliminar puestos de trabajo que eran totalmente innecesarios. En conclusión, ¿qué vimos en el día de hoy? Vimos la crisis de petróleo de 1973, una crisis que comenzó gracias a los países de la OPEP, más Siria, Túnez y Egipto, todo siempre mediante una guerra, ¿no? Y una decisión que afectaba a aquellos aliados de Israel en la guerra de Yom Kippur. ¿Qué produjo toda esta decisión? Produjo crisis, recesión económica, muchísimo desempleo y el fin del estado de bienestar. Muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación y nos vemos en unos días.